Free audio post-production by alphonic.com. Saludos nuevamente con ustedes, Amá García Gutiérrez, aquí en nuestro podcast Brigada para la Vejez. Una vez más le damos la bienvenida a nuestra querida Deliris Agosto, así que esa es la señal de que oficialmente llegó la temporada de huracanes. Así. Cuando Eso es tenemos así. a Deliris aquí es que oficialmente se ha inaugurado la temporada de huracanes en Puerto Rico. Así que, como ya saben, Deliris es una profesional que trabaja el tema ambiental, cuenta con un bachillerato en geografía física y ambiental de la UPI, hizo su maestría en manejo y conservación de recursos naturales del UMED, tiene vasta experiencia dando talleres y charlas de concienciación ambiental, reciclaje, terremotos, etcétera, cambios climáticos, y en la actualidad es estudiante doctoral de salud pública en ciencias médicas, trabajando obviamente el tema ambiental. Así que, Deliri, bienvenida. Muchas gracias nuevamente, de verdad bien contenta de poder estar este nuevo año trayendo las noticias sobre esta nueva temporada de huracanes, lo que nos espera y todo lo que tiene que ver con el ambiente en Puerto Rico. Así que muchas gracias por la invitación nuevamente a estar aquí. Claro que sí, así que sin más, como ya dijimos, llegó temporada de huracanes, estamos en Puerto Rico, tenemos la residencia de Bad Bunny. eh, Cuéntanos, Muchas cosas ¿cuáles son? pasando. Sí, demasiadas. ¿Cuáles son los retos atmosféricos y ambientales más significativos que Puerto Rico puede esperar tanto en la temporada de huracanes como en los próximos años? Pues mira, nosotros en Puerto Rico ya estamos preparados de mayo a noviembre ¿verdad? A junio, de junio a noviembre, y en mayo ya empezamos con la preparación sobre lo que es la temporada de huracanes, pero también tenemos que pensar que de enero a diciembre tenemos que estar preparados para lo que es terremotos, porque es una posibilidad en cualquier momento. Aparte de eso, tenemos también lo que son los golpes de calor. Estamos pasando en Puerto Rico muchas momentos en donde se nos anuncia que vamos a tener índices de calor altos y donde vamos a vernos afectados. Así que no solamente estamos hablando de huracanes, no solamente estamos hablando de terremotos, sino que también a nivel general el calor está afectando a nuestra población como un evento climático extremo de los últimos años. Un poco, ¿verdad? Yéndonos, pues obviamente terremotos, sabemos que eso es algo que nos debemos preparar, eso no nos salva a nadie, la mejor herramienta es la preparación y lo hemos hablado anteriormente, pero me gustaría un poco hablar sobre los golpes de calor. ¿Cómo se relacionan los golpes de calor con los huracanes y qué la gente debe hacer, ¿no?, para poder prepararse para estos dos eventos que pueden ocurrir al mismo tiempo, como pueden ocurrir, ¿verdad?, de forma separada? Cuando estamos hablando de golpes de calor, estamos hablando en que hay una combinación entre altas temperaturas y hay unos índices altos en humedad. Y podemos asociar esto a temporada de huracanes porque es en el verano, en esta misma, precisamente esta misma temporada, de junio a prácticamente octubre, en donde nosotros tenemos nuestros meses de más calor. ¿Verdad? Se combinan esa humedad bien fuerte, aunque vivimos en el trópico y vivimos en verano todo el tiempo, podemos ir a las playas todo el tiempo en Puerto Rico. Esos meses en específico, nosotros tenemos unas condiciones que se unen y a nivel global se unen para provocar que hayan aumentos en temperatura y que eso sirva también como un elemento de desarrollo de huracanes y también de golpes de calor. Cuando hablamos de huracanes, estamos hablando de que tenemos las condiciones como humedad, tenemos aguas calientes en el Atlántico, tenemos ondas tropicales que salen de África, y cuando se combina todos esos elementos en lo que es en el océano Atlántico, pues continúan, se unen a los vientos y siguen el paso hacia nuestra zona. Mientras en Puerto Rico estamos pues bajo temperaturas altas, obviamente porque estamos en verano, y cuando tenemos unos índices de humedad bien altos, vamos a tener unos índices de calor que la gente ¿verdad? Las personas que estén viendo este podcast, esta grabación, se van a familiarizar cuando en las noticias nos mencionan que en el día de hoy se preparen porque vamos a estar de 8 a 5 de la tarde bajo una ola de, ¿verdad? Podemos sufrir golpes de calor porque estamos bajo una vigilancia de calor extremo, y lo que estamos hablando es que esa combinación prepara
las condiciones para que nosotros nos podamos ver afectados si estamos en el exterior, nos podamos sentir agitados, podamos sentirnos deshidratados y podemos sentir mareos, podemos sentir náuseas y podamos tener un efecto adverso en nuestra salud que puede provocar muertes. Y eso es lo serio de esta Ujú. situación. Estamos hablando de un evento que puede provocar muerte si no sabemos identificar cuáles son esas características que vemos en las personas. Cuando hablamos de golpe de calor, ¿qué cosas las personas deben como internalizar? Por ejemplo, ¿qué tipo de temperaturas son golpes de calor? ¿Cómo van aumentando durante el día? ¿Verdad? ¿Cómo se va desarrollando ese golpe de calor? Y cómo las personas, a diferencia de los huracanes, con los golpes de calor tenemos un poco más de tiempo para prepararnos, ¿no? Ujú, es correcto. Así que, ¿cómo entonces podemos ir identificando, ok, ya sé, hoy es viernes, yo sé que el domingo va a haber un golpe de calor, ¿cómo entonces me puedo preparar? ¿Cuáles son las señales ambientales, ya sea a través de una aplicación del Weather Channel o lo que sea, que yo debo estar alerta para que no tenga alguna complicación en mi salud? Es correcto. Principalmente, yo lo que le digo a las personas es que sigamos las redes, las páginas y las fuentes que son oficiales del gobierno y de estas agencias que son las llamadas a dar la atención. Hace poco estuve en una orientación, una charla con el oficial principal del Centro Meteorológico de Puerto Rico, ¿verdad? El Servicio Meteorológico de Puerto Rico, y él estaba siendo bien enfático en que las personas se refirieran cuando quisieran buscar información a fuentes fidedignas, como el Servicio Meteorológico de Puerto Rico, como la NOAA, como las noticias, porque ha habido un boom de muchos influencers, de muchas páginas que llevan mucha información, quieren llevar mucha información. Incluso él mostró un montón de páginas de Facebook que tienen los logos oficiales, pero sirven como ¿verdad? Como entes de información que yo puedo decir que de momento son como catastróficos y que pueden llevar la información incorrecta. El primer paso es que sigamos las fuentes que son oficiales. Siempre que vaya a haber un golpe de calor o se anuncien que van a haber altas temperaturas, lo van a decir en las noticias. Normalmente en Puerto Rico ya se emite un aviso como el sonido en la radio o se interrumpe la programación en la televisión, como cuando anuncian que va a haber lluvia o inundaciones repentinas, el famoso sonidito, ¿verdad? Se interrumpe y se avisa en las mañanas que ese día se esperan condiciones que son eh, fuertes, ¿verdad? De calor extremo y que un golpe de calor es posible. Ese es el primer paso. Estar atento a esas fuentes oficiales que nos van a indicar que las condiciones están preparadas para que eso ocurra en el país. Una vez eso ocurre, nosotros debemos, como, ¿verdad? Ciudadanos, y conocemos cuál es nuestra rutina de ese día, si nosotros trabajamos en el exterior, tratar de no estar tan expuestos todo el tiempo al área exterior. Si nos gusta caminar en la mañana, Ujú. tratar de hacerlo bien temprano o a tratar de hacerlo más bien tarde. Si tenemos planificado hacer unos trabajitos en nuestra casa alrededor, nos gusta echarle agua a las matitas, nos gusta talar el patio, nos gusta pintar y mantener la casa bonita y quiero hoy pegar manga o lavar las ventanas. Tratemos de hacerlo bien temprano, buscar otro día en que no haya estos avisos, porque no esa exposición directa al sol durante esas horas y ese día nos puede provocar pues, que tengamos un golpe de calor y no lo sepamos identificar. Así que usar ropa ligera, identificar estos días, identificar qué trabajos vamos a hacer, y mantenernos en áreas frescas y bien hidratados, por supuesto, y estar bien pendiente a esas informaciones oficiales. Sí, definitivamente. Bueno, para el que no lo sepa, yo vivo en el desierto. Así que para mí las olas de calor son la ley de Lo todo el normal, lo verano. típico. Lo normal, eso es mi diario. Las temperaturas pueden subir a 120, 121 fácilmente. ¿Qué yo les podría recomendar siendo no salgan, no piensen que las olas de calor son sinónimos, ¿verdad? Y a lo mejor tú nos puedes hablar un poco más de esto. A veces uno Mm, dice, ah, no, pero la humedad, no, la humedad refresca. No, 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 es que no son dinga con mandinga, o sea, son ujú. sumamente diferentes. Yo recuerdo mi primera vez en Arizona, que yo dije, pues de 102, pero si yo aguanto 102 y yo soy de Puerto Ajá. Rico, ¿qué les pasa?
qué ola Ajá. de calor y que 8 cuartos, ¿qué les pasa a esta gente? Y salí, recuerdo que salí a hacer ejercicio, eran como las 4, no era ni temprano, ni muy tarde, ni estaba el sol fuerte, salí a hacer ejercicio como a las 4 y literalmente no podía respirar. O sea, lo que sentía que respiraba era aire caliente, o sea, fuego. Ujú. Y ahí fue que obviamente entendí, comencé, ¿no?, a aprender sobre qué significaban estas cosas de calor, qué significaba Ujú. no salir durante, ¿verdad? Tratar de evitar esto. Gente, es importante que tomemos agua. El agua la deshidratación es uno de los factores principales por la que nuestra gente vieja llega a los hospitales, llega Ujú. con el médico primario y durante estas temporadas de calores y durante estos procesos, estas olas de calor, el agua, hidratarse, Ujú. es sumamente importante, el cuerpo lo agradece, y maneja mejor, más fácilmente, ¿no?, estos olas de calor. Use sombrero. Otra de las cosas que yo aprendí fue usar gorras, gorras Ujú. refrescantes, no la gorra esta de tela que literalmente el pelo tiene no, usa una gorra que filtre, ¿no?, que circule el aire. Si va a usar camisa de manga larga, pues que sea de hilo o de algodón, de algo que respire, que Ujú. el cuerpo pueda respirar, ¿verdad? Y son cositas que uno ha ido aprendiendo, este, con el tiempo, sobre cómo funcionan las olas de calor. Otra de Ujú. las cosas que me gustaría preguntarte, Deliri, es que, pues, Ujú. obviamente las olas de calor, y obviamente lo sé porque vivo acá, puede generar que las temperaturas varíen durante un día de 20 a 25 grados de diferencia. O sea, te levantaste en la mañana 80 y a la 1 de la tarde está en 115. Es correcto. Este, ¿Cuánto tiempo puede durar este evento? ¿Es común? O sea, ¿cuán seguido esto va a empezar a ocurrir en Puerto Rico? Porque cuando yo me criaba, eso no existía. O sea, obviamente era en verano, punto, era calor. Pero eso de Exactamente. olas de calores, esas vainas no existían. Así que, ¿cómo obviamente las personas pueden decir, esto va a pasar constantemente, puede pasar por 2 o 3 días corridos, ¿no? ¿Cómo las personas pueden familiarizarse con estos términos? Pues, yo pienso que ya nosotros venimos, o somos una población que ya nos adaptamos a los cambios y a los problemas bastante seguido y como que, pues, nos logramos acoplar. Eso es como que es triste decirlo, pero, nos acoplamos bastante bien cuando hay esta situación. Y yo diría que ya tenemos que aprender a vivir con eso. Como tú mencionas, hace muchísimos años esto no era algo común o no lo veíamos bien esporádicamente y nosotros venimos de 4, 3 años para acá observando que esto cada vez es más recurrente en los avisos de diarios de imagen en la época de verano. Lo vamos a seguir viendo porque el cambio climático en el mundo está provocando que el mismo sistema esté buscando qué hacer. Este año no se han visto tantos eventos de clima extremo, ¿verdad? Y de asuntos de calor extremo en comparación al año pasado que tuvimos prácticamente 200 días corridos en donde siempre estuvimos por índices mayores a los récords, ¿ok? Sobre 90 grados, ah, ¿verdad? Porque recordemos que Ujú. cuando avisan o hacen un aviso de golpes de calor es porque yo tengo una combinación de temperaturas altas y una humedad alta. ¿Ok? Y la humedad es vapor de agua. Y cuando yo tengo mucho vapor de agua, lo que hace es que me bloquea ese rayo solar, ¿verdad? Y lo une al calor. Y ahí es que tenemos como que se forma como un domo de calor y nosotros estamos envueltos que sentimos que estamos en una olla de presión Un asándonos sauna. es un sauna, literal. Así que el cambio climático lo que va a provocar es que nosotros, a nivel global veamos unos cambios, y como lo dice, un cambio climático errático y cambiante. En este año no hemos observado eso porque estamos bajo lo que es La Niña en el área del Atlántico, que es donde el agua está en un poquito más fría que lo que estaría cuando están en Niño. Así que eso ha evitado que también tengamos formación de huracanes en esta temporada, pero que en agosto se espera que ya, pues, haya una modificación y empecemos a tener esos Mm. eventos de huracán. Así que vamos a lamentablemente nos tenemos que acostumbrar a que esto va a seguir pasando y que estamos a un nivel, mundial, eh, cada vez adaptándonos a lo que el planeta va a hacer. Este año, en comparación con el año pasado, hemos visto muchos eventos bien extremos en el área de Estados Unidos.
en esta época. ¿Por qué? Porque se está moviendo esa parte tropical, se está moviendo a unas latitudes mayores y ahora las formaciones y esos eventos extremos de clima se están viendo en lugares como North Carolina, en lugares como en la pasada situación en Texas y unos eventos bien fuertes en New Jersey y en el área de lo que es el área del Caribe, pues hemos visto como una merma en eso. Adicional al polvo de Sahara que tenemos también en la zona y que provoca que no se puedan desarrollar estos eventos también. Así que, y en Puerto Rico hace que también eso se convierta un evento en que adicional a que nos alivia de la formación de huracanes, nos crea como una sábana dentro de ese domo de calor que no deja que ese calor salga y que nos encierra en esa capa de aire con polvo, con esporas, con hongos, que miren, escúchenme cómo estoy, porque así nos crea alergia, y no solamente estamos asándonos bajo este domo de calor, sino que también estamos expuestos a enfermedades ¿verdad? Alérgicas y Respiratoria. respiratorias totalmente. Así que, pero estamos viendo unos cambios que unos años van a ser mayores, otros años van a ser menores. Este año se tuvo que modificar y en esa charla que les estaba mencionando al principio, que estuve con el del servicio meteorológico, se preveía que este año iba a ser menos activo, aunque iba a estar más activo de lo normal, como quiera iba a ser menos activo que el año pasado precisamente por eso, porque el caliente se está moviendo más al norte, así que es preocupación ahora para Estados Unidos y es preocupación ahora para las zonas cercanas a Europa, como España. Okey. Así que entre tanto, pues, por lo menos hay un respiro. Y Más o menos. un poco nos hablabas, y esto es verdad, quisiera retomarlo sobre todo para la información que accesa, de nuestra gente vieja. Un poco nos hablabas sobre la importancia de seguir a las páginas adecuadas, ¿no? No caer en pánico. La preparación no es sinónimo de pánico. La preparación es eso, un ejercicio práctico que nos prepara para enfrentar ciertas situaciones, ¿no? Esa es la idea de prepararnos. ¿Cómo como cuidadores o cuidadoras, ¿verdad? O las personas que rodeamos, ¿no? A nuestra gente vieja. ¿Cómo podemos asegurarnos o qué nos recomiendas para asegurarnos y decirles, ¿no? A nuestra gente vieja, mira, estas son las páginas que debes seguir, ten cuidado con la mala información? ¿Qué señales podemos buscar dentro de las redes sociales para saber cuáles son las páginas adecuadas a seguir? Principalmente si tienen acceso las personas cuidadoras tienen acceso a lo que son las redes sociales, lo que son los canales de noticias ¿verdad? Principales de Puerto Rico. Ellos están siempre alineados con el Servicio Meteorológico Nacional, el Servicio Nacional Meteorológico de Puerto Rico, porque así lo requiere la ley. Ujú. Eh, lo que son estos, ¿verdad? Los canales de noticias, lo que es el Servicio Nacional de Meteorología, lo que es las páginas del gobierno de Puerto Rico, páginas como la NOAA, son fuentes oficiales. Hay muchas páginas en Facebook, hay muchas páginas en Instagram, incluso usted puede bajar, hay aplicaciones que se pueden bajar a los celulares del Servicio Meteorológico, del Gobierno de Puerto Rico, si no lo quiere bajar, pero siga los que son oficiales. Y dentro de Facebook también va a encontrar las páginas de los canales de noticias, ¿verdad? Así que esas son las fuentes oficiales. Estas páginas que yo he visto y de hecho en algún momento pues las seguía para ver cómo se movía la información, son personas que sí quizás puedan tener los estudios, pero pueden llegar a conclusiones que son erróneas. Así que es bien importante que sigamos eso. Si no tenemos acceso a redes sociales, si nos quedamos sin luz, porque es una situación que se vive en Puerto Rico diariamente, siempre tener un radio con batería. El Servicio Nacional de Meteorología, por ley, es el llamado a hacer las emisiones, ¿verdad? Emitir los boletines y se van a emitir por cualquier red, ¿verdad? De comunicación, sea por televisión, sea por radio, igual que la red, ¿verdad? Geológica de Puerto Rico, la red sísmica va a anunciar si tenemos algún evento de maremoto, tenemos algún evento de algún temblor. Así que un radio es siempre importante que lo tengamos en nuestro bulto, que lo que tengamos cerca de nosotros con batería, seguir las páginas oficiales y, por supuesto, si estamos
¿verdad? En caso de que tengamos estemos cuidando de nuestra, ¿verdad? De nuestro familiar que esté encamado porque tenemos muchas esas situaciones y tengamos acceso a televisión, pues estar pendientes a las boletines que siempre se van a emitir. Sí, definitivamente. Una de las señales también que pueden verificar, y sobre todo si, por ejemplo, es en Instagram, pueden verificar aquellas páginas que tengan como los signos de confirmación de que son las páginas oficiales, Ujú, ya sea a través de su flechita azul, o etcétera, ¿verdad? Y eso es una forma de saber que están siguiendo las páginas adecuadas. Y si alguna de las páginas que usted sigue le genera algún nivel de ansiedad o usted ve que la información es muy catastrófica, déjela de seguir y busque otra herramienta que le brinda la información sin generar necesariamente algún estado de pánico o información que a lo mejor no es fidedigna. así mismo. Y Sí. un poco, ¿verdad? Y quisiera como que añadir, no necesariamente porque conozco el tema, pero estas personas que a veces hacen estos pronósticos, no es necesariamente que tengan la mala intención de hacer malos pronósticos, pero Ujú, no cuentan con una información que a lo mejor cuentan agencias gubernamentales, agencias federales adicionales que le permiten ser más asertivos al momento de hacer una panorama de lo que puede pasar en cuestiones ambientales, ya sea a través porque viene una tormenta, porque vino una vaguada, porque viene una ola de calor, cuentan con detalles y con información estadística accesible, más fidedignas que les ayuda a hacer un pronóstico ujú. más acertado. Esa es la distinción que existe entre las páginas oficiales y a lo mejor páginas de personas que estudiaron estos temas, pero a lo mejor no tienen toda esa información a la mano. Correcto. Este, así que, ¿qué más debemos tener en consideración del iris para esta temporada de huracanes? Pues miren, siempre la preparación en términos de tener nuestros alimentos, tener nuestra agua, y es bien importante todo lo que tenga que ver, si podemos adquirir elementos, materiales, artículos que sean solares. Tenemos una Ujú, situación terrible con lo que es la luz aquí en Puerto Rico. Es importante que eh, hagamos una lista de cuáles son las necesidades y cada persona, en verdad, es un caso distinto, y cuál es mi necesidad, cuál es la necesidad de mi persona vieja, cuál es la necesidad de la persona que yo estoy cuidando, cuál es la necesidad con las personas que yo estoy. Y si las condiciones que yo tengo es que yo soy una persona diabética y yo tengo que mantener las cosas refrigeradas, hay mecanismos, hay artículos que se pueden ir comprando, se pueden gestionar. Tenemos que siempre estar pendientes de lo que son los medicamentos y poder pedir medicamentos ¿verdad? Hay medicamentos que se con pueden receta. solicitar con Ujú. recetas de tener 3 meses, siempre tener lo que son la agua, artículos de alimentos, tener nuestros papeles, nuestros seguros, copias de eso guardados en una bolsa Ziploc en caso de que, ¿verdad? Haya alguna inundación, que es una situación que también estamos viviendo lamentablemente en Puerto Rico. Estamos teniendo eventos de lluvia que nos toman por sorpresa porque llueve copiosamente por cortos periodos de tiempo, y de momento se nos inundó el lugar donde no teníamos, ¿verdad? Conocimiento de que se iba a inundar. ¿Por qué? Porque la planificación lamentablemente en nuestro país ha provocado que rellenemos en unos espacios y que ahora se inunde lo que no se inundaba, o que nuestras quebradas estén tapadas por algunos escombros que no se limpiaron a tiempo y que también, ¿verdad? Provoquen inundaciones aquí. Así que tener en cuenta, sentarnos a la mesa, es como si fuéramos a hacer el plan de emergencia para terremotos, ¿verdad? Conocer cuál es la característica de mi núcleo familiar, qué cosas son las que necesito y tener eso a la mano, hacer ese listado y tener esas cosas a la mano. Siempre es importante lo que tiene que ver con nuestros aparatos y equipo médico, y cómo vamos a mantener eso energizado, cómo vamos a mantener la información como les mencioné, con radios y baterías, agua y alimentos, ¿okey? Y bien importante, tener a la mano los números de teléfono de Ujú. emergencia pegados en la nevera, pegados en la puerta, al ladito de la mesa de noche. Esos números son bien importantes al momento. Algo bien importante que también me gustaría y es algo que de momento, pues, recordé, y que es un elemento que deberíamos, y no le hacemos mucho caso, pero deberíamos tener, son los extinguidores ¿verdad? Los extintores de fuego. Eso lo venden en algunas ferreterías, y no voy a decir nombre para no dar promoción, pero lo podemos conseguir y tenerlo cerca de nuestra cocina, tenerlo en nuestra casa, porque hay eventos también de fuego
y hemos tenido muchas situaciones en Puerto Rico con bajones de luz, donde nuestras casas se están viendo afectadas y Ujú. comienza un fuego. Y aunque quizás no podamos hacer mucho, pero quizás, no sabemos, tener un extintor cerca nos puede salvar vidas y es un elemento importante a considerar. Definitivamente. Varias cositas que me gustaría tocar. Con relación al extintor de fuego, si usted consigue uno, compra uno, esto lo puede hacer, como dice Delir, en cualquier, mire, Home Depot, Ah, bueno, Walmart, sí, Amazon, a mí no okey. me importa. O sea, usted tiene accesibilidad. La idea de este, ¿verdad? De este podcast es que usted sepa dónde ir. Y usted no sabe cómo usarlo. Usted compra su extintor de fuego, va a un bombero, a una estación de bomberos Ujú, es cercana correcto. de su pueblo, etcétera, la que tenga Ujú, más cercana, accesible a la que conozca, y usted va y pregunta a la persona que esté de turno, etcétera, o ujú, mira a ver cuáles son los turnos. Mira, yo compré quiero saber cómo usarlo, cómo puedo usarlo, y estoy segura que con mucho gusto cualquier persona que es esté ahí le correcto. va a explicar cuál es el manejo adecuado, dónde lo debe guardar, bajo cómo lo debe guardar, con las fechas de expiraciones, porque eso también se expira, cómo Ujú, funciona. Así que este podcast es su señal anual de que es momento de que usted se siente, revise su bulto de emergencia, y yo podría resumir las recomendaciones de Iris en 3 preguntas. Cuando usted va a preparar su bulto de emergencia, si lo está haciendo por primera vez, es ¿quién es su familia? es ¿Quiénes correcto. componen su familia? ¿Qué necesidades tienen cada miembro de su familia? Porque los bultos de emergencia son individuales. No es que usted vaya a Costco y haga una compra al por mayor de agua, porque Ujú, tener 3 cajas de agua no es sinónimo de que usted pueda salir de su vivienda con las 3 cajas de agua. Los es bultos de correcto. emergencia son individuales, son bultos que usted, la persona, pueda cargar, sea un niño, sea un adolescente, sea una persona mujer, sea una persona con diversidad funcional, etcétera, ¿verdad? Que usted pueda manejar ese bulto de emergencia. Así que, ¿quién compone su familia? ¿Qué necesidades particulares tienen esos miembros de su familia? ¿Verdad? Esas son las primeras 2 preguntas. Y la tercera pregunta sería, ¿qué componentes yo quiero que incluya mi mochila? Y no es que mañana usted va a ir al Walmart y va a gastar $500 en artículos de emergencia. Es que usted de a poco, cuando vaya al supermercado, compre una lata de habichuela adicional, compre dos cajitas de Ujú, sopa Lipton adicionales, compre un potecito de Tylenol o acetaminofén o ibuprofeno y adicional reemplace la que ya y tiene, y así vaya ujú, reemplazando y así de a poquito, así se comienzan los bultos de emergencia. Esto es una forma de prepararse. Usted empieza por una radio de batería, luego invierte en un radio solar, empieza con una vela y un fósforo y después invierte en una linterna, después invierte en una linterna solar, o sea, es según sus correcto. capacidades económicas, pero hay herramientas para la diversidad, ¿no?, económica de Puerto Rico, de cómo prepararse para las temporadas, para este tipo de eventos, ¿no? Porque ya no estamos hablando solamente de como es 3 meses del año. Estamos hablando que esto es constante, Correcto, así ¿verdad? Y mismo. esto es lo que Deliris nos, ¿verdad? Nos quiere dejar saber, con este podcast. Otra de las cositas que también me gustaría traer antes de, ¿verdad?, de ir cerrando es, usted no tiene que comprarse la mochila más cara para hacer un Es bulto de correcto. emergencia. A veces yo digo, mire, los bolsitos, los totes esos que le venden, que les regala el supermercado cuando usted Es va correcto. a renovar el plan médico, Medicaid, lo que sea, que le regale ese tote, empiece con eso. Ahí usted va echando cositas básicas de su casa y poco a poco hasta que tenga unos chavitos adicionales y entonces pueda invertir en un bultito a lo mejor para la espalda. Lo importante es comenzar y prepararse, porque eso, créeme que le va a dar paz tanto a usted como a los miembros de su Ujú. familia. ¿Algo más que se nos haya quedado del iris que te gustaría hablar sobre esta temporada de huracanes? Quería añadir a eso que estabas mencionando bien importante, es que no importa los bultos que puedes tener uno para la casa y también puedes tener uno más sencillo en el carro, porque no sabemos si Ujú. una emergencia nos va a tocar y estamos en una cita médica y necesitamos cambiarnos de ropa y demás, así que bien importante tener también algunos artículos en nuestro baúl, en algún espacio y poder, ¿verdad? Estar preparado doblemente, en caso de una emergencia. Nosotros, como les mencioné, vivimos en un riesgo constante, en Puerto Rico. Estar preparado es la mejor herramienta,
informaciones como estas que se hacen disponibles para la población, para prepararnos con esta información, son siempre útiles para estar preparados, para cada vez educarnos un poquito más. Y esa es la clave para poder saber cómo vamos a responder ante una crisis que nos enfrentemos, que nos tome por sorpresa, siempre saber qué es lo que vamos a hacer. Así que utilice estas informaciones, espacios como la Brigada de la Tercera Edad, son espacios, eh, fuentes útiles para poder prepararnos y estar ready, ¿verdad? En caso de que estos eventos nos toquen en algún momento, como les dije, sequías, inundaciones, polvo del Sahara, terremotos, huracanes, golpes de calor, varias cosas nos pueden tocar en algún momento, eh, problemas de la luz. Así que Ujú. estamos viviendo en estos momentos también problemas con acceso al agua, inundaciones repentinas. Así que la preparación es bien importante y tome el tiempo, para sentarse con su familia, tome el tiempo para crear un plan y, como me mencionó Amada, hacer esas 3 cositas. Y, pues, yo siempre voy a estar a la orden para cualquier información, así que Sí, muchas gracias, Deliris, como siempre, súper agradecida. Y un poco para cerrar, 3 recomendaciones que le hacemos de la brigada. Si usted es una organización comunitaria y de alguna forma usted brinda servicios en el hogar, ¿cómo usted puede aportar? Esto es un buen momento que mientras le lleva la fiambrera a, ¿verdad? Como le decimos en Puerto así Rico, mismo. a la persona vieja, toca el base. Mira, tienes tu bultito de emergencia, empezó la temporada de huracanes, ya es momento de prepararse. Si usted es profesional del trabajo social o trabaja en alguna comunidad, en algún residencial, en alguna égida, etcétera, es un buen momento para ir apartamento por apartamento y tocar base con su gente vieja y saber si están preparados para la temporada de huracanes. Si es usted un líder comunitario y tan organizada su comunidad, esto es un buen momento de tocar base con su persona vieja y saber si están preparados para la temporada de huracanes. Si usted es un líder de la iglesia y su iglesia está activa en la comunidad, esta es la clave, este es el momento para eso. Así que no solamente es una responsabilidad individual, también es una responsabilidad colectiva de ver cómo podemos aportar para que cuando estas cosas pasen, nuestra gente vieja esté más preparada, ¿no? Ujú. Así que esas son las recomendaciones que tenemos de la brigada. También, si usted tiene la necesidad de recibir un taller o quiere recibir una orientación desde la comunidad, cómo se pueden preparar para apoyar a su gente vieja, también se puede comunicar con la brigada y con mucho gusto podemos coordinar algún taller o alguna orientación. Así que sin más, Deliri, muchas gracias. Aquí la Siempre a la temporada orden. 2025 Vamos a ver de cómo nos va, cómo huracanes. terminamos. Vamos a ver cómo llegamos a noviembre. Así que muchas gracias, ¿verdad? Por Siempre a tu la orden. disponibilidad y cualquier cosita, pues ya saben que podemos inscribirle a la brigada. Así que este fue nuestro podcast durante esta época estuvimos hablando sobre la temporada huracanes 2025, hablamos sobre diferentes temas, así que es importante que se conecte y lo escuche. Les invitamos, ¿verdad? A seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram o Twitter o Facebook a través de Brigada de la 3 Era Edad. Así que nos vemos entonces en la próxima. Muchas gracias. Bye. Free audio post production by alphonic.com.